Protestas se han registrado en las últimas horas en la zona sur del país por el temor de la pérdida del empleo. Bueno, y estamos hablando de 15.000 empleos directos y este podría ser el impacto de la nueva ley de justicia tributaria. Particularmente en el sector camaronero. Vamos hasta la cabina de la HRN. Un abrazo, mi querido Rosendo García. Eunice López, buenos días. Buenos días, Aldo. Buenos días a Claudia y a Jackie. Un gusto saludarlos hoy desde la cabina de HRN, La Voz de Honduras. Hay enormes dificultades que se están presentando en la industria camaronera del país y en otras exportaciones, con un énfasis en lo que pasa en Choluteca, donde se han registrado manifestaciones, dificultades para la industria de la ocra, para el melón, sandía y el tema del camarón. Ahí está la más grande producción entre Choluteca y un poco Valle. ¿Qué está ocurriendo y qué plantean sectores ligados a la industria? Hablan, Eunice, de al menos 15.000 empleos directos y 75.000 indirectos que están en riesgo si no se aborda de una manera profunda y con un compromiso de respaldar las peticiones de estos agroexportadores. Una advertencia que se venía haciendo desde el inicio de año, cuando Taiwán decidió importar los camarones específicamente de Ecuador y otros mercados y ya no aceptar el de Honduras, y luego ocurrió la situación que Honduras rompió las relaciones comerciales y diplomáticas con Taiwán. Escuchamos a continuación a las autoridades del rubro con Magdiel Flores. Los productores del rubro del camarón del país están sumamente preocupados ante la poca información que desde el gobierno se les ha brindado sobre si Taiwán les mantendrá el mercado abierto para la exportación del camarón después de que Honduras rompió relaciones con este país. Las pérdidas económicas serán fuertes si no se consigue mantener esa plaza abierta, asegura el director ejecutivo de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras, Guillermo Cerritos. Lo que más preocupa pues es a dónde se van a destinar alrededor de 5 millones de libras de camarón que están siendo producidas, que hasta van siendo consideradas en las exportaciones de este año. Para que usted tenga una idea, pues de acuerdo a la fuente, que es el presidente de la Cámara de Industrias del Sur, Taiwán daba un precio preferencial a Honduras de $10.50 la libra. En caso que China aperturara el mercado, que no sabemos en qué momento, normalmente este mercado los precios son alrededor de la mitad de lo que China nos daba por un producto premium. En ese sentido ya hay preocupación porque si se abriera la frontera comercial con China, definitivamente ya no volveríamos a accesar a los precios que tuvimos con Taiwán. Por otro lado, si se denuncia el Tratado de Libre Comercio y los productores hondureños quieren seguir enviando camarón a Taiwán, las negociaciones van a tener una implicación económica porque se va a tener que pagar un 25% de arancel. Pero Honduras no solo dejaría de recibir la cantidad de divisas que deja la exportación del camarón, sino que también varias familias que trabajan en este rubro se quedarían sin empleo, pues las reglas del mercado podrían ser diferentes, considera el ingeniero Guillermo Cerritos. Los empleos que generaba este mercado, ¿verdad? Se van a empezar a reflejar en la medida que se deje ya de atender el mismo y no se encuentre mercados abiertos en los cuales Honduras pueda competir a nivel de Ecuador, lo que es bastante difícil considerando que ellos tienen menor costo de combustible y tienen una tarifa de energía prácticamente 2.5 veces menor que la nuestra. En ese sentido, pues habrá que buscar que esos 15.000 empleos directos que genera el camarón no se vayan a perder, ¿verdad? En el caso de café es menos severo la situación porque aquí lo que está pasando pues va a depender mucho de que SENASA se certifique para poder ingresar al mercado chino porque lo están exigiendo, es una exigencia. No la teníamos con Taiwán, pero los volúmenes son mucho menor. No estamos desestimando el tema de café, pero es el segundo rubro importante en exportación también al mercado asiático. Por lo tanto, pues confiamos en que los agroexportadores, Cancillería y todas las autoridades que respectan puedan trabajar en equipo para poder afrontar este cambio tan brusco que va a representar para la industria camaronera del país.
Honduras es el principal productor y exportador de camarones en Centroamérica y genera más de 25.000 empleos directos y 75.000 indirectos. Este es un reporte de Magdiel Flores para HRN, La Voz de Honduras. Muy bien, ahí está lo que exponen sectores ligados a la industria del camarón, pero quienes se han involucrado directamente a lo largo de su vida en el rubro del camarón, y eso la asociación El Ingeniero Cerritos también del tema del café con el mercado de Taiwán, deben estar atentos a esta cifra que nos va a compartir el ingeniero Jacobo Paz Boden. El ingeniero Jacobo Paz, él es el expresidente de la Asociación de Exportadores de Camarón. Ingeniero, por favor, en este enlace entre TSI y HRN, cuéntenos dónde está la mayor preocupación de ustedes. Mientras, las autoridades hondureñas han traído una delegación de China continental, sobre todo en la zona sur del país, para ver estos mercados y las posibilidades de exportación del mismo, precisamente a China continental. Pero a corto plazo, ¿dónde está la mayor preocupación de este sector? Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, la principal preocupación de mercado es cuánto tiempo va a tomar la certificación para poder ingresar al mercado de China continental, ¿verdad? Ese es número uno. Número dos, está el riesgo de qué va a pasar con la ley tributaria, la nueva ley que se está en este momento discutiendo en el Congreso. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque la industria camaronera, en lo que a producción se refiere, es beneficiaria del régimen de importación temporal. Ese régimen le permite importar insumos importantísimos, como es el alimento, como es el alimento que se usa en los laboratorios y otros insumos, se importan sin pagar ningún impuesto porque el producto final, que es el camarón, es exportado. En el tema de mercado que ustedes están hablando, las empresas normalmente tienen opciones de 2 o 3 mercados. Los mercados más grandes han sido Estados Unidos, Europa, que es un mercado de valor agregado, y en el caso de España, pues es un mercado de camarón entero. Pero eso, lo que hacemos es exportar un producto que es commodity. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier país lo puede producir, y tenemos, como Honduras, tenemos que competir con países que tienen producciones mucho más grandes y tienen mucho más beneficios. Ya hablaron el caso de Ecuador. La energía eléctrica en Ecuador, el combustible es mucho más barato. Ellos tienen más de 200.000 hectáreas en producción, entonces la economía de escala que ellos tienen es superior a lo que tenemos nosotros. Luego tenemos que competir con países como Tailandia, que también es el productor número 1 en el mundo, y entran a los mercados donde también entra el camarón hondureño. Entonces, creemos que al discutirse esta ley de justicia tributaria, se tienen que tomar en cuenta todas esas cosas. Sí. O sea, solo se está viendo que van a pagar los que producen más, o van a pagar los que ganan más, pero no se está viendo el tema de competitividad, y eso es preocupante. Al no ver el tema de competitividad, vamos a tener serios problemas, sobre todo los medianos y pequeños productores de camarón que venden ese producto a las empresas que lo procesan y lo exportan. Tenemos también, como les decía, el tema del RIT, ¿verdad?, que nos ha permitido por muchos años también, en ciertas épocas del año, exportar camarón a México. Por ejemplo, México llegó a ser un mercado interesante en ciertas épocas del año, pero si quitan a la industria estos beneficios, realmente vamos a tener un serio problema de competitividad. Pero la industria, ingeniero, disculpe, pero la industria camaronera no se puede ajustar a esos dos regímenes que establece la ley de justicia tributaria, definitivamente no. Es que no sabemos cómo van a ser, no sabemos, no tenemos información. Aparentemente es para la mediana y pequeña empresa uno de los regímenes. Entonces, las empresas grandes, que son, por ejemplo, los laboratorios que venden larvas, son 3 o 4 laboratorios de buen tamaño que importan una cantidad importante de insumos,
y los importan sin pagar impuestos. Si nosotros seguimos y nos afectan en eso, entonces definitivamente vamos a perder competitividad. Sí, y aquí hay un elemento, ingeniero, con estos commodities en el mercado. En el tema del camarón, se ha hablado mucho de que el mercado de la China popular va a absorber estas operaciones que tenía el agroproductor hondureño. ¿Han tenido ese contacto y hasta dónde tendríamos respuesta y capacidad de servir a un mercado que era de 22, 26 millones frente a un monstruo que demanda no 1, 2 ni 3 contenedores, sino que miles de contenedores? ¿Es una posibilidad real que ellos tomen todo lo que se despachaba a Taiwán, o ya es otro tipo de negociación a las que deberán abocarse las autoridades? Y un mercado que ya tenía sus proveedores antes, ¿verdad? Vale la pena destacar. Aunque China compra todo lo que le venden. Bueno. Sí, exactamente lo que dice Eunice es bien importante. Normalmente estos países se proveen de los productores asiáticos. Tailandia, Vietnam es otro proveedor bien importante para China. Entonces nosotros tenemos que llegar a competir con esos productores. Yo creo que el mercado de China es un mercado importante, o sea, estamos hablando de una gran cantidad de consumidores potenciales y eso hay que tomarlo en cuenta. Pero usted tiene que, ellos no le van a comprar a usted a un precio diferenciado solo porque es de Honduras. Olvidémonos, ellos van a querer que el camarón hondureño entre a igual precio que el de Tailandia, que el de Indonesia, que el de Vietnam y que el de Ecuador. Y si nos quitan todos esos beneficios, vamos a tener serios problemas de competitividad. Y eso es lo que tienen que entender los legisladores antes de aprobar esta ley. En este momento, ¿cuántas micro, pequeñas y medianas empresas que tienen, por cierto, congelados miles de libras de camarón, cuántas empresas de estas están en riesgo porque no tienen a dónde llevar este producto? Mire, yo calculo que de las empresas integradas, o sea, las que tienen las plantas de proceso, hay aproximadamente unas 6 que tienen problemas, que tienen que buscar un mercado diferenciado para este producto que ya tienen congelado. ¿Con cuántas libras estas 6? Disculpe, ingeniero. Productores son como 50. Mire, yo no he estado, es más, tengo una visita pendiente a Choluteca para ver cómo me informo más y poderlos ver cómo los apoyamos, pero sí sé que hay mínimo 50 productores medianos y pequeños que producen camarón y que sí están bien preocupados por todo esto que está pasando, tanto de mercado como el tema de la ley. Y han logrado, o por lo menos solicitado, que se les abra como sector productivo del país un espacio a nivel del Congreso Nacional a propósito de estos procesos de socialización, para que en la Ley de Justicia Tributaria, en el espacio que se refiere a la industria del camarón, se les proporcione detalles cómo quedarán en esta normativa, ingeniero, o son parte de ese grupo de agremiados que están solicitando desde el COEP que se amplíe para ustedes su presencia? Sí, yo creo que a nivel gremial, a través de la FENAC y obviamente a través del COEP, se tienen que hacer todas estas gestiones para que se escuche con propiedad y con detalle la industria. Los diputados como Yuri Sabas, por ejemplo, que es de Choluteca, conoce perfectamente el tema y estoy seguro que es de las personas que puede apoyar en el Congreso, así como hay otros diputados que conocen el tema bastante bien. Aquí es que la comisión que está revisando esta ley incluya todos estos factores de competitividad que se pueden perder y que los tomen en cuenta al momento de revisar y aprobar la ley. Muy bien, gracias, ingeniero. Muchas gracias, buen día. Jacobo Paz Boden, expresidente de la Asociación Nacional de Exportadores de Camarón de Honduras. Está en riesgo más de 5 millones de libras de camarón que se producen en Honduras.
al año. Y hoy hablaba el ingeniero Jacobo que tenía la esperanza, los diputados del Partido Liberal, para que plantearan todas estas situaciones, sobre todo en la zona sur del país. Y hoy, según la agenda de esta socialización de la Ley de Justicia Tributaria, es el turno, ahorita por la mañana, de la bancada del Partido Liberal y del Partido Libertad y Refundación. Bueno, ahí va a ser clave el aporte que ellos presenten, sobre todo porque uno de los dirigentes liberales que conoce del tema es el ingeniero Yuri Sabas. No ha estado ligado a la industria porque él tiene maquinaria y construye lagunas. Entonces, ojalá que junto a las demás personas que forman parte del Congreso Nacional y que son de Choluteca, muchos de ellos empresarios, y de Valle, hay que incluir Valle, aboguen por esta industria y que no se muera, porque son de los sostenes de la economía del sur del país. Mire, hablar de camarón, la ocra que se ha descuidado, y melón y sandía, es lo que sostiene. Es lo que sostiene la Choluteca. Y en Valle también está la producción de sal, pero esta es menor escala. Pero hay ocra también en el departamento de Valle. Bueno, así están las cosas en este tema delicado de las agroexportaciones. Aldo, Claudia, Jackie, buenos días. Volvemos a los estudios de hoy mismo en este enlace con HRN, La Voz de Honduras. Gracias, Rosendo. Gracias, Eunice. Y el tema de los empleos directos, que es lo que más preocupa al país, por la generación de los mismos y por la necesidad en empleomanía. También, Aldo, queremos solidarizarnos con nuestro compañero Rosendo García, que lamentablemente ayer perdió a un miembro de su familia, así que nuestro abrazo solidario, mi querido Chendo, y a toda su familia también por esta gran pérdida que han tenido. Nuestro más sentido pésame, Dios les dé fuerza en estos momentos tan difíciles, Rosendo García. Un abrazo, hermano. Nuestro enlace de la Fuerza Informativa HRN hoy mismo.